Así es que muchos saludos para nuestros hermanos en Perú. Le damos gloria al Señor por esta iglesia hermana que el Señor ha levantado ahí en Pisco, Perú. Hermanos, los amamos en el nombre de Cristo. Y también un saludo para cada uno de ustedes que en este momento está disfrutando esta predicación. El anhelo de nuestro corazón es que esta palabra pueda ser de bendición, que llegue en ese momento propicio y que Dios traiga a su vida esa bendición grande. Estamos predicando en una serie que se llama Cristo mi vida. Y vimos la semana pasada, hablamos que Cristo es nuestro gozo. Pero hoy estamos hablando que Cristo es nuestro modelo. Qué hermoso es pensar en esa manera. Por eso es que esas alabanzas, qué lindo era decirle: yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero ser como tú eres. Yo quiero que mi vida se parezca a la vida tuya, porque eres el modelo perfecto que he encontrado. Y le damos gloria al Señor. Yo quiero que piense por un momento usted en esas personas de éxito que usted ha visto. Y diga: quiero pensar en una persona que me impacta, me impresiona, porque es una persona que ha triunfado en la vida. Y después de que piense en esa persona, piense: ¿qué ha llevado a esta persona al éxito? Y quizás muchos de nosotros pensamos en personas que son poderosas económicamente, personas en que han logrado fama, y hemos llamado éxito a la fama, hemos llamado éxito a las pertenencias, hemos llamado éxito al entendimiento y al conocimiento de las personas. Pero qué diferente es cuando nosotros podemos leer el modelo de Cristo, el modelo de la palabra de Dios, el modelo de vida que no se basa en cuánto tiene, en cuánto gobierna, en cuánta fama, sino que este día verá, vamos a poner cuidado dónde está la clave de modelo de vida en Jesús. Así es que el pasaje que dimos lectura es Filipenses capítulo 2. Y la primera cosa que nos habla aquí en Filipenses capítulo 2, yo quiero que mantengan sus Biblias abiertas ahí en Filipenses capítulo 2. Vemos que es la continuación del capítulo 1. Y el apóstol Pablo les había dicho en el capítulo 1 que él había llegado a una conclusión, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Porque Cristo había traído a su vida tanta satisfacción que había aprendido a vivir en esa comunión con Jesús que le transformó la vida. Y dice: vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué decía él? ¿Por qué? Porque antes me gustaría más estar en la presencia del Señor. Para él la muerte era ganancia, porque en la muerte él iba a estar en la presencia de Cristo. Y si Cristo en esta tierra le había hecho bien y le había traído bendición, él dice: pues qué mejor que estar en la presencia de ese Cristo que trae bendición a nuestras vidas. Y en primer lugar él les está diciendo en el capítulo 2, por tanto. Ese por tanto es una manera de unir el capítulo 1 con el capítulo 2. Y es lo que él dice después de que él ha dicho: es que Cristo es mi vida y la muerte pues ganancia, porque voy a estar en su presencia. Y él dice: por lo tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, está diciendo, por lo tanto, si en algo te ha sido de bendición Cristo en tu vida, si en algo ha sido bueno Cristo en tu vida, te quiero decir que es importante la unidad. Había una necesidad de unidad, y es que ya se había traído mensaje que estaba pasando en la iglesia de Filipo, cierta desunidad, ya había inconformidad, ya había un poquito de crisis. Y esa iglesia, dice Pablo, quiero decirles algo: si Cristo ha hecho algo en tu vida, por esa razón vale la pena la unidad. Y es que en Juan 17:11 Jesús ya había dicho esta oración: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. ¿Para qué dice ahí? ¿Y quiénes quiere que sean uno? Quiere que todos sus seguidores seamos uno, que no haya diferencia, que no haya discrepancias, que aun cuando no somos
uniformes haya unidad. Porque podemos tener un grupo vestidos todos iguales y no haber unidad. Y podemos estar diferentes, vestidos en una forma diversa y que haya unidad. Y es lo que dice Jesús. Padre, te pido que sean uno. Que el mundo vea la unidad, que el mundo vea la buena armonía que hay entre ellos. ¿Y por qué hay una necesidad de unidad? Por el sacrificio de Cristo. Hay necesidad de unidad porque Cristo murió en la cruz del Calvario, no por uno, murió por todos. Murió para que todos seamos uno. Murió para que pudiésemos tener todos el mismo beneficio. Hay una necesidad de unidad y por eso es que Él comienza diciéndoles estas palabras. Si alguna consolación en Cristo, si algo bueno ha hecho Cristo en tu vida, por esa razón, mantén la unidad con los hermanos, porque también por Él murió Cristo como lo hizo por ti. En segundo lugar vemos Filipenses 2:1 y dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, si hay algo que pueden disfrutar de esa unión con Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algún compañerismo, por esta razón, mantengan la unidad con los hermanos. Pero vemos la segunda cosa que quiero que reflexionemos y es lo que estuvimos predicando en la serie anteriormente. Yo creo que lo vamos a recordar. ¿Recuerdan las metáforas de la iglesia? Cuando hablamos del cuerpo, ¿qué nos está diciendo Jesús? Son diferentes funciones, son diferentes formas, son diferentes estructuras, pero ¿qué? Un solo cuerpo. Y eso es lo que está diciendo. Es necesario la unidad, porque si no trabajamos en unidad, si no vivimos en unidad, si no entendemos la unidad, no puede ser el cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan lo que pasa cuando un brazo o una mano se corta del cuerpo y por ahí hay un hígado y son órganos hermosos? Pero si no están donde deben estar, no vamos a tener el verdadero funcionamiento. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles. Si algo bueno Cristo ha hecho en ustedes, por eso hay necesidad de unidad. Porque Cristo murió por todos. Porque Cristo nos dijo, somos un cuerpo. Pero no solamente utilizó la metáfora del cuerpo, también utilizó la metáfora del rebaño. Y no dice los rebaños, cuando dice el rebaño está hablando singular, pero en el rebaño hay muchas ovejas. Y utilizó también la metáfora de la familia. Y la familia tiene muchos miembros, pero es una familia. Y es ahí donde Jesús está hablando, hay necesidad de unidad. Que se caigan las murallas, hermanos, que se caigan esas barreras, que se caigan esas paredes que hemos levantado entre una nacionalidad y otra, que se caigan esas barreras entre una raza y otra, que se caigan esas barreras. Jesús dice, unidad, si algo bueno Cristo ha hecho. Por esa razón, ama a tu hermano, aunque no piense como tú, aunque no sea como tú, ámalo, ámalo. Y porque a veces, hermanos, por pequeñeces, nosotros rompemos esa unidad. Y la segunda cosa que habla de la necesidad de la unidad es por el sacrificio de Jesús. Pero la segunda es para traer gozo a la iglesia. Mire lo que dice ahí adelante, quiero que lo leamos. Llénenme de alegría, llénenme de gozo. ¿Cómo me van a llenar de gozo a mí? Al apóstol Pablo dice es teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y yo reflexionaba en esto y decía, si el apóstol Pablo dice, el gozo que me traen a mí, ¿cuánto más gozo traen a Cristo Jesús? Yo recuerdo en una ocasión una familia y estos muchachos peleaban tanto. Y eran hijos de su misma madre, del mismo padre, habían crecido en el mismo ambiente, pero había discrepancias. Se casaron y también sus cónyuges no colaboraban en la unidad, sino lejos de buscar la unidad, cada uno miraba las cosas negativas de su hermana.
Y esto era una barrera. Pero la vida continúa. Y aquellos hijos también tuvieron hijos. Y cuando tuvieron hijos nos encontramos. Y Dios me regala la oportunidad un día de estar con una de estas esposas. Y lo único que yo le dije fue: ¿te gustaría ver a tus hijos en esas discrepancias y en esos pleitos? Y me dijo: no. ¿Cómo te sentís cuando tus hijos pelean? Impotente, me duele, yo quisiera que haya armonía, yo quisiera. Y yo le dije: eso piensa cada vez que tú vas a aconsejar a tu esposo. Piensa como madre y te vas a dar cuenta que lo único que queremos como madres es que nuestros hijos se amen. ¿Cómo duele el corazón de una madre cuando hay hijos enemigos, cuando hay hijos que no se, hermanos que no se hablan, cuando hay esas luchas? Nos duele el corazón, ¿verdad que sí? Pero cuánto gozo trae la reconciliación de estos hijos. Y eso es lo que pasa. La unidad es necesaria primero porque Cristo murió, no por mucha iglesia, por una iglesia formada de muchos miembros. Murió por todos y que todos somos uno, dice el Señor. Pero la segunda cosa, porque la unidad trae alegría. Qué hermoso. Ayer estábamos celebrando los bautismos en Delaware y qué interesante, éramos una sola familia. Y yo miraba un hermano que se acercaba a la cocina, que estaba el hermano otro y el otro, y salían con platos de comida. Y cuando miro, y esto, en la cocina de fulano, pues vamos para allá. Hermanos, eso es unidad. Y yo me sentía feliz. Me sentía como la mamá de todos los hermanos y decía: gracias, Jesús, por esa obra que tú has hecho en estas vidas. Y pero mira hermano, los que fueron y no llevaron comida no pueden decir pasamos mal, hermanos, porque había una bendición de parte del Señor, había una sola familia. ¡Qué gozo! Entonces vemos que la unidad es necesario. ¿Por qué? Porque la unidad refleja el propósito de Cristo. Murió por una humanidad. Refleja el gozo que trae la unidad. Trae gozo a Cristo, trae gozo a Pablo, trae gozo a nuestras vidas el ver la unidad. Pero en tercer lugar, mire lo que dice: para eliminar el egocentrismo. Oígame, cuando hay unidad se derriba el egocentrismo. Cuando hay unidad, y es lo que dice en Filipenses 2 del 2 al 4. ¿Me ayudan a leerlo? No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Oígame, qué palabra tan hermosa. Si es que la necesidad de la unidad, por el sacrificio de Jesús, por el gozo que trae, pero la tercera cosa, para eliminar el egocentrismo. Dice en la primera cosa: nada hagan por egoísmo o por vanidad, por vanagloria, una gloria vana. Porque muchas veces nos dejamos arrastrar porque queremos nosotros solamente fluir, aparecer. Solo nosotros seamos las personas poderosas, grandes. Pero Jesús dice: yo no quiero eso. Y el apóstol Pablo nos escribe: no hagan nada para ustedes hacerse grandes. No hagan nada ni para contender. Usted sabe que hay personas que contienden porque quieren mostrar: yo tengo la razón. Aquí la que tiene más conocimiento soy yo. Aquí la que puede más soy yo. Y eso dice el apóstol Pablo: yo no quiero que hagan nada para engrandecerse ustedes. Yo no quiero que hagan nada por contienda ni para una gloria vana, porque de nada les sirve la aceptación y ganar una situación y parecer ante los demás como que pueden, porque ante mí, dice el Señor, no son grandes. Porque ante el Señor no es grande el que vive en soberbia y altivez, sino el humilde. Amén. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la unidad, cuando derribamos las murallas,
de la desunión, de la crítica, de la murmuración, Cristo, hermanos, se manifiesta, se goza y derriba el egocentrismo. Y sabe algo interesante, y es que para ganar la discusión, para ganar nosotros la imagen nuestra y poder obtener la gloria, la vamos a obtener, pero no vamos a glorificar a Cristo. ¿Sabe una de las cosas que hace una buena construcción? Una cosa que ayuda verdaderamente a que nosotros es que derribemos toda murmuración. Porque una de las cosas a veces en medio del egocentrismo comenzamos a hablar de los demás. ¿Y sabe cuál es la razón por que usted y yo hablamos de los demás? Para que los demás se vean pequeños y nosotros sentirnos grandes. No es más que un complejo de inferioridad. Entonces yo tengo que hablar del hermano, porque cuando hablo del hermano lo pisoteo, le pongo el pie y entonces yo me veo más grande. Tenemos que derribar la murmuración, porque muchas veces hay información que ni siquiera es correcta. Porque eso es la murmuración, es cuando usted habla y a veces usted está haciendo que los demás queden mal, que los demás puedan verse mal, en vez de verse menos, porque entonces nos hace crecer a nosotros. Pero la unidad derriba todo egocentrismo, porque murmuración, porque contiendas, es mi ego, es mi yo el que está ahí fluyendo. Por eso es que el Señor quiere que haya unidad. 3 cosas importantes que nos reflejan a la luz de este pasaje, la unidad. Y mire lo que dice ahí: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hay doctrinas dentro de la iglesia que tenemos que tener cuidado también, porque por ahí estamos predicando, a veces decimos: hermano, usted es una reina, usted es un príncipe, usted es esto. Yo me recuerdo un hermano que me decía: pastora, si en el mundo yo me creía grande, imagínese ahora que estoy en Cristo, que dice que soy un rey y sacerdote, más grande todavía. Porque a veces queremos utilizar también la palabra tergiversada para nuestros propios propósitos. Pero hermano, el conocimiento que usted tenga, el poder que Dios le dé y que fluya a través de su vida, nunca va a glorificar a Dios si lo está haciendo a través de la soberbia y la altivez y para contender. Siempre cuando usted sea instrumento, el Señor se va a glorificar en medio de la humildad, no de la soberbia, no de la altivez. Y recuerde que dice el Señor que a los soberbios, ¿cómo los mira el Señor? De lejos. ¿Y quién es el que haya gracia delante de Él? El humilde. Y la humildad es tan sensible que en el momento que declaro que la tengo, ya la pierdo. Es que yo sí soy humilde. En el momento que declaro que la tengo, ya la perdí. Porque no puedo presumir de ser humilde. Lo que tengo que hacer es mostrar la humildad a través de mi vida diaria. Así es que derribar el egocentrismo. Para derribar, hermanos, tenemos que escuchar, tenemos que tolerarnos, pero tenemos que hacer una buena construcción de los demás. No permita que nadie le venga a hablar de los demás. Cuando alguien le venga con un chisme, diga: pobrecito este hermano, tiene una estima tan baja que tiene que hablar de los demás para hacerse grande. No permita. Y yo le invito ahora a que usted se autoexamine y diga hoy: Señor, de verdad, a mí me gusta hablar de los demás, pero hasta ahora se quedó esto aquí ya más. Porque yo quiero ser un instrumento de unidad. Porque yo quiero ser un instrumento para tu gloria. Y mire que después de que el Señor nos está hablando de estas 3 cosas, nos está diciendo Lucas 11:17: todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué dice? Y una casa dividida contra sí mismo. Por eso, si una iglesia quiere crecer, tiene que tener unidad. Porque divididos, cuando unos piensan de una manera y otros, no vamos a lograr tener éxito. Cuando un matrimonio, cuando una pareja, él tiene sus metas y ella tiene sus metas, no crea que van a prosperar mucho. ¿Por qué? Porque está dividido. Un reino dividido no prospera. ¿Sabe cuándo sí prospera? Cuando estamos unidos. Yo creo que podemos recordar la Torre de Babel. ¿Se recuerdan?
Y dice, vamos a ir a hacer una torre que llegue al cielo. Y esa gente en esa unidad trabajaba y dijo el Señor, tengo que confundirles la lengua porque si no, ¿quién nos para? Unidos somos una fuerza poderosa. Unidos somos un instrumento valioso. La unidad, hermanos, es algo maravilloso. Y por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipenses y le dice, no se dejen ganar la batalla. Porque si ustedes se dividen, se separan, no prevalecerán. Porque un reino dividido no prevalece. Pero en segundo lugar comienza un pasaje en el versículo 5 y dice, quiero decirles que la unidad es necesaria por el sacrificio de Jesús, porque trae gozo a la iglesia, porque elimina el egocentrismo y para ello yo les muestro el modelo de humildad. Porque sin humildad no se puede lograr la unidad. Y les está diciendo, ¿saben? El modelo de Jesús. Qué modelo tan hermoso, qué ejemplo tan maravilloso de la humildad. Isaías 53:7 dice, angustiado él, ¿y qué más? ¿Qué hizo Jesús? ¿Protestó? Como cordero. Mira el modelo que nos está dando el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 2. Y en el versículo 5, ¿qué dice? ¿Alguien me lo quisiera leer? Sí, hermana. Pues haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sigo, pastor? Sí. Haya en ustedes, ¿qué? El sentir que hubo en ¿quién? ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El amor a los demás. Amén. Vamos a verlo ahora. En el ejemplo de humildad, la primera cosa es, Jesús no estimó su posición. Y mire el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? El cual siempre en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Jesús es un modelo de humildad y vemos que no estimó su posición. Colosenses 1 del 15 al 19 dice, Él es el ¿quién? El Dios invisible. ¿Quién es este? Jesús. Está hablando de Jesús. Por Él fueron creadas todas las cosas. Pero qué interesante es que Jesús no estimó su posición para decir, no puedo hacer esa misión. Este día tenemos un testimonio vivo de este ejemplo y yo le doy gloria a Dios de haber conocido a Lindsay. Lindsay es una muchacha que Dios ha permitido que conozcamos y ella es compañera de Lasny, fue compañera de Lasny en la universidad. Y aun cuando sus padres no son cristianos, Dios la alcanzó a ella. Tiene una casa preciosa, la conocí esta semana pasada. Pero Dios le puso en su corazón carga misionera para ir a Venezuela, a predicarles a los jóvenes en Venezuela. Y comenzó a decirle, Señor, quiero servirte. Y la primera cosa le dijeron, tiene que buscar quien le ayude económicamente para sostenerle su ministerio. Y comenzó a buscar. El año pasado llegó aquí para que nosotros pudiésemos ayudar. Sus padres no entienden el llamado que ella tiene, pues no conocen a Cristo como ella lo conoce. Y obviamente pues no están de acuerdo que ella deje las comodidades que tiene en su casa, que deje todos esos beneficios y bendiciones materiales para poder ir a servir. Pero ella dice, yo tengo un llamado de parte de Dios y quiero servir al Señor. Y el año pasado fue y durante un año estuvo en Venezuela sirviendo al Señor. Después del servicio de la predicación, ella nos va a presentar un video de toda la misión que el Señor la llevó a hacer. Y me impactó porque yo dije, ¿cuántos estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestra posición para servir a otros? Mire la humildad de Jesús, siendo Dios,
¿Se imagina cuántos jefes aquí le diga el Señor, ¿quieres ir a ser un jornalero? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar de ser jefes y ser jornaleros? ¿Cuántos nos diría el Señor, sabes que estaríamos dispuestos a dejar nuestra casa con aire acondicionado para ir a servir allá en las calles en medio del calor y de la intemperie? ¿Cuántos estaríamos dispuestos? Dice que Jesús se despojó de sí mismo. ¿Cuántos estarían dispuestos a despojarse hoy? Se lo voy a poner más sencillo, quizás más práctico, algo que usted lo puede hacer. ¿Cuánto se despojaría de las joyas que hoy anda para ofrendárselas para que muchos conozcan a Jesús en diferentes países, en su país, en cualquier lugar? ¿Cuántos pudieran decir, Señor, aquí está hoy, me despojo de esto y lo entrego para la gloria tuya? No muchos, ¿verdad? Quizás algunos comenzamos a ver y decimos, uy, de esta sí me puedo despojar porque esta joyita es la más barata, pero de esta no. ¿Cómo toqué el corazón, verdad? ¿Cuántos podríamos decirlo? Me despojo, estoy dispuesto a darlo. Y es lo que Jesús hizo, hermanos. Qué testimonio de humildad. Y Jesús lo hace aún siendo Dios. Se despoja. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús era Dios, es Dios. Y se despojó de su posición de gloria. Se despojó para venir a servirnos a nosotros, para venir a dar su vida por nosotros. Qué testimonio de humildad, qué testimonio. ¿Cuántos podemos dejar los tacones, los peinados y los tentosos, y podemos dejarlo y ponernos en facha para decirle, Señor, hoy voy a ir a servirte, hoy voy a trabajar en esta área? ¿Cuántos pudiéramos despojarnos? Jesús lo hizo como un testimonio de humildad. Qué ejemplo tan maravilloso de humildad tenemos en Jesús, que no solamente no estimó su posición, sino mire qué más hizo. No estimó su posición de que Él era Dios para tomar la misión a que Él venía, una misión que iba a ser de sufrimiento, de dolor. ¿Cuántas veces yo me pongo a pensar cuando oigo hablar y yo sabiendo las cosas usted quiere hablar, pero usted sabe lo que es quedarse callado? Y yo pienso en eso, en esa edad de Jesús creciendo ahí, oyendo barbaridades, oyendo cosas torcidas, y Él sabiendo la verdad y someterse calladamente, porque la segunda cosa dice, obedeció hasta la muerte. Qué ejemplo de humildad tan maravilloso, que no solamente dejó su posición, sino que también obedeció hasta la muerte. A veces es fácil obedecer por etapas, por periodos, ¿verdad? A veces los hijos nos volvemos un tiempo obedientes y los padres dicen, uy, hoy estás obediente, pero mañana nos volvemos de pronto rebeldes. Pero dice, Jesús obedeció hasta la muerte. Su vida total fue una vida de obediencia. ¿Recuerdan cuando estaba Él en el Getsemaní? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué le dice? Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Oígame, qué palabras tan hermosas. Obediente hasta la muerte. Y muchas veces peleamos nuestros derechos y se los hemos rendido a Jesús ya. Y habiéndole rendido a Jesús, estamos peleando a veces porque esto es rojo y el otro dijo que era amarillo. Es rojo. Y el otro dice, pero si es que es amarillo, pero es rojo. ¿Usted ha oído eso? Y a veces nosotros lo hemos hecho. Quizá algunos nos estamos recordando. Cállese, 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 porque yo quiero ser la que tiene la última palabra en decir cállese, porque eso levanta mi ego. Pero qué interesante es cuando en vez de engrandecer mi ego, estoy dejando que la humildad de Cristo sea formada en mi vida. Cállese. Sí, señor, sí, señora. Como usted diga. O a veces ni es necesario decir una palabra para glorificar a Cristo aún más. Y es lo que hizo Jesús. Dice que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Él podía haber dicho, si supieran que por ustedes muero, si supiera que este sufrimiento que yo tengo hoy es para llevarlos a ustedes a la reconciliación con el Padre, si estoy muriendo aquí ahora y derramando mi sangre y dando mi vida es para restaurar la condición de ustedes. Podía haberlo dicho.
como lo hacemos a veces nosotros, justificamos. Y dice que Jesús se quedó callado y fue obediente hasta la muerte. Y la tercera cosa, fue exaltado por su sacrificio. En el mismo capítulo, aquí en el 2 dice, en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Óigame, qué hermoso, hermanos. El ejemplo de humildad que Cristo nos da es grande. Cuán soberbios a veces somos nosotros. Por eso hoy le cantábamos al Señor y decíamos, Señor, yo quiero ser como tú en humildad. ¿Cuánto se lo queremos decir al Señor? Sí. Y yo le digo que decírselo en un momento de adoración es tan bonito. Pero ¿sabe cuándo es la cuestión? Cuando el Señor nos lleva al campo de la vida y en la práctica. Y alguien me dice algo y me levanto. Y alguien voy a agarrar un parqueo y alguien me lo quita y yo me levanto y furioso. Y saco la pistola y le digo, mire, ese parqueo era mío. Y muestro no la humildad de Jesús, sino que muestro la soberbia, mi ego, y dejo que fluya mi carácter. Y dejo que fluya no el carácter de Cristo, sino mi naturaleza pecaminosa. Por eso es que podemos celebrar este día. Y es lo que le dice Pablo, si de algo les ha servido Jesús, si algo bueno ha hecho Jesús en ustedes, entonces vivan en unidad, porque miren, el modelo que tienen es un modelo maravilloso de unidad. Amén. No dejó su posición, fue obediente hasta la muerte y por eso Dios le ha exaltado. Amén. Oh, amén. Porque Dios exalta al humilde, porque Dios bendice al humilde. Pero de luego en el capítulo 2, después de que está hablando de la unidad y después de que está hablando del modelo de Jesús, hace un llamado a una vida de testimonio. Y por eso en el tercer punto encontramos que el testimonio es de la madurez. Los maduros, cristianos maduros, es que vamos a poder dar un buen testimonio. No podemos ser cristianos bebecitos solamente y vivir toda la vida ahí y quedarnos. La idea es que usted y yo sigamos creciendo de gloria en gloria, creciendo en el conocimiento de Jesús. Que si usted ya comenzó a disfrutar, le diga, Jesús, tú eres mi meta. Como dijo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco, puesto los ojos en Jesús. Su meta era ser como Jesús. Y por eso él pudo decir en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Porque la meta de él era cada día ser como Jesús. ¿Cuál es su meta? Y pone estos ejemplos. Veamos ahí en los versículos siguientes. En el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y es que el testimonio de la madurez es una obediencia constante. El jueves nos contaba nuestro hermano Marcelo que una familia tenía a sus niños y le dijo a sus niños, miren muchachos, nosotros mamá y yo vamos a salir, por favor no hagan escándalos, mantengan todo en orden, no pueden hacer fiesta, nada de esto, todo tranquilo. Pero ¿qué sucedió? Que los padres se fueron y cuando regresaron a casa, ¿qué cree usted que encontraron? Un escándalo. ¿Quién lo hizo? No, nadie. Aquello había sido solo. Y los padres tenían que volver a salir y dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner cámaras. De esta manera nadie, ahí vamos a saber quiénes son. Y cuando ya iban a salir le dijeron, hijo, nos vamos a ir, vamos a salir. Y solo quiero que ustedes sepan que hemos puesto cámaras para poder ver lo que pase en la casa mientras en nuestra ausencia. Y se fueron. Cuando regresaron, ¿qué creen ustedes que pasó? Todo estaba impecable, todo en su lugar. ¿Por qué? Porque los estaban mirando. Y realmente muchas de nosotros nos olvidamos, como decía nuestro hermano, que el ojo del Señor está siempre viendo nuestras vidas, observando nuestra conducta. Y es lo que le dice el apóstol Pablo a los filipenses.
Una obediencia constante, no solamente cuando yo estoy, sino cuando yo no estoy, que sigan siendo los mismos. Que no sean unos en la iglesia y otros en el trabajo y otros en la escuela y otros en la calle, que sean una sola persona. Un testimonio de madurez. Y le dice el apóstol Pablo, no puedan ser diferentes cuando yo no estoy. Mire lo que le dice, mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué más le dice? Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer. Óigame, qué palabra tan tremenda. La primera cosa que le dice, quieren una obediencia constante. Y es que el cristiano maduro, hermano, no es cristiano solamente cuando lo ven. El cristiano maduro es una vida íntegra, entera, completa, de una sola pieza. No es doble cara, no es doble vida. El mismo hombre de Dios y la misma mujer de Dios que usted ve adorando y quebrantándose al Señor, es la misma que ve en su casa, es la misma que ve en el trabajo, es la misma que ve en la calle, la que ve en la escuela. Es esa misma persona que usted ve. Y eso es lo que el Señor anhela. Una vida cristiana y el testimonio de madurez es eso. No ser dos personas, sino una sola persona. A veces hay personas que nos dicen, hermana, perdone, pero es que mis negocios con la iglesia son dos cosas diferentes. Allá yo tengo que ser una y aquí tengo que ser otra. Es que mire, el trabajo y la iglesia son dos cosas, pastora. En el trabajo yo tengo que ser así y así, porque si no se me encaraman en la vida. Y yo dije, pero en la iglesia ahí ya soy otra. Yo dije, no, una sola persona. Hermanos, el carácter de Cristo, una sola persona. Y eso podemos ver en Jesús. Jesús pudo lidiar con los más bandidos. Y Jesús pudo lidiar también con los más nobles y sencillos. ¿Por qué? Y los trató a todos con respeto, con dignidad, porque Él tenía una sola personalidad. Qué interesante. Y aún aquellos que quisieron detractores de Él, óigame, aquellos enemigos de Jesús, los trató con respeto, con dignidad, pero con autoridad. Así es, hermanos, que el Señor no quiere que nosotros tengamos doble vida, sino que tengamos una obediencia constante. Pero no solamente una obediencia constante, sino también una dependencia completa. ¿Usted vio lo que le dice? Porque Él es el que produce en ustedes ¿el qué? El querer como el hacer. Hermanos, si Dios no está en el asunto, aunque se pare en la cabeza, no funciona. No, cuando el Señor cierra, nadie abre. Y cuando el Señor abre, nadie cierra. Y muchas veces pensamos que depende de nosotros. Y yo he escuchado a algunos que tomamos la autoridad y le decimos, ahora, hágalo ahora. Y se nos olvida que es en el nombre de Jesús. Y se nos olvida que el poderoso es Él. Y a veces llegamos a pensar que el poder somos nosotros los poderosos. Y los poderosos queremos hacer maravillas. Y el Señor nos dice, tranquilo, mijo, quieto. Si algo has podido llegar, es porque yo he permitido. Porque yo he estado fluyendo. Porque yo soy el que la puedo. Y Él le dice, Él es el que produce el querer como el hacer. Amén. Es por eso que cada acción, cada actividad nuestra tiene que reconocer una dependencia. Por eso es que Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. El ego, el yo mío se murió ahí donde Cristo fue crucificado, también ahí murió mi yo. Y ahora vivo, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa expresión quiere decir dos cosas. Los candidatos al bautismo lo recuerdan, ¿verdad? Dependencia y sumisión. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, ahora lo que yo vivo, dependo de la voluntad, de la dirección del Señor. Ya no hago lo que se me antoja. Ahora dependo de su voluntad, de su decisión y sumisión. Aunque no me guste y aunque a veces me cuesta, lo hago porque es la voluntad de Él.
Porque hay cosas que a veces sentimos como que pesada carga, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, lo hago, y eso es lo que la primera cosa dijimos, era una obediencia, ¿cómo? ¿De vez en cuando? Constante. Pero la segunda es una dependencia completa. A veces queremos depender de Dios en algunas, pero en las otras no. Pero el Señor dice, nada, ni una hoja de los árboles se mueve sin mi voluntad y sin mi autoridad. Por eso le dice, porque Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer para su buena intención. Por eso ocúpense de su salvación con temor y temblor. Miren su vida, evalúense esa vida que están llevando, si está realmente conforme a los propósitos de Dios, porque Dios los ha puesto como luminares. Dios nos ha puesto como luces. ¿Sabe a través de quién va a conocer el mundo a Cristo? A través de usted y de mí. Pero si la imagen que estamos dando es una imagen así como esos televisores marca la guángara, ¿qué Jesús van a ver? Van a ver un Jesús todo deformado. Pero qué lindo es cuando la imagen puede ser nítida, ¿verdad que sí? Óigame, cuando el mundo puede ver a Cristo a través de nosotros. Óigame, qué hermoso, gloria a Jesús. Y la tercera cosa, una santidad gloriosa. Eso es lo que dice. En el 14 dice, hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué? Resplandeceréis como luminares en el mundo. Óigame, qué hermosura, ay, qué hermosa, tan maravilloso lo que el Señor nos está diciendo. Una santidad gloriosa. Decíamos que la murmuración hace crecer el orgullo, ¿verdad? Pero está hablando de una santidad. Cuando Dios está poniéndonos a usted y yo para que brillemos para la gloria de Dios. Hay personas que donde quiera que entran, la gloria de Dios resplandece. Y no necesitan a veces decir, y la gente pregunta, ¿vos sos cristiano? Hay algo en ti, hay algo especial. Y nosotros podemos decir, la gloria de Dios que resplandece a través de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor anhela. Y es que el testimonio nuestro sea un testimonio de madurez. Pero si vivimos en pleitos, en contiendas, en murmuraciones, en competencias, ¿podremos reflejar la gloria de Dios? No. Cuando usted refleja la gloria de Dios es cuando hay amor, gozo, paz, una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Y pone unos ejemplos tremendos, unos testimonios de vida. A continuación, el apóstol Pablo en el versículo 16 dice lo siguiente. Qué hermosas las palabras del apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 siempre, pero en el versículo 16 y el 17. Él está hablando ahora y dice, no solamente que el Señor quiere que resplandezcamos, sino que dice, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque mi vida esté siendo derramada, y aunque mi vida esté siendo gastada, y aunque mi vida esté siendo sacrificada, yo me gozo para la gloria de Dios. Él no está viendo más que el beneficio de que los otros conozcan a Cristo. Y utiliza a Timoteo, y utiliza a Epafrodito, y mire lo que dice de Timoteo en el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que sinceramente se interesen por ustedes. ¿Por qué? Porque mucha gente sirve al Señor por los intereses, por los beneficios. Pero él podía ver que Jesús había sido un instrumento de humildad en servicio y en beneficio de los demás. Ahora él lo había tomado y se había apropiado, y él dice, no importa lo que pase con mi vida,
En 1 Corintios 9, él dice, me he hecho a todos. A los judíos yo me he hecho como judíos, a los griegos, a los que tienen ley como si fueran ley, a los que no tienen ley como que si no tuviera yo ley. Me he hecho a todos, pero solo algo en lo que me ha movido es llevarles el mensaje de Cristo. Y ahora habla de Epafrodito, y en el versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, que estuvo hasta a punto de morir, pero su vida no la estimó, sino cumplir la misión que él tenía que hacer para ustedes. Jesús es nuestro modelo. Jesús es el modelo de servicio, Jesús es el modelo de humildad, Jesús es el modelo de vida a seguir. Y nos hablaba el apóstol Pablo en este pasaje, el primer punto era la unidad es necesaria, porque la unidad viene como resultado de la humildad. La unidad viene cuando somos humildes. La unidad no va a venir en medio de una vida de soberbia, porque en la soberbia hay competencia y queremos el orgullo, queremos ver a los demás. La unidad es la que nos va a llevar a la humildad nos va a llevar a la unidad. Y por eso es necesaria la unidad, porque tenemos el modelo de Jesús y porque lo que el Señor quiere son vidas maduras para la gloria de Él. Y qué mejor testimonio de madurez, no solamente la vida de Cristo, sino pone el ejemplo de Pablo, pone el ejemplo de Timoteo, pone el ejemplo de Epafrodito. Es hermoso poder ver que los intereses de Dios están por encima de mis intereses, que los intereses de Dios son mi prioridad. Y eso pasó con Jesús. El interés divino era más grande que el interés humano. Y eso pasó con la vida de Pablo. Pablo tomó las cosas espirituales en la misión de Dios como su prioridad. Timoteo y ahora Epafrodito. ¿Se imagina si usted y yo tomamos este modelo? ¿Qué pasaría con su familia si usted tomara este modelo de Jesús? Si el carácter de Cristo es formado en su vida, ¿qué pasaría con su hogar? ¿Qué pasaría con su matrimonio, con su familia? ¿Qué pasaría en el lugar donde usted trabaja? ¿Qué pasaría en este mundo entero? ¿Qué pasaría con la ciudad de Union City, North Bergen, Cliffside Park, Fairview, West New York? Sería revolucionado. Yo les invito, hermanos, para que el modelo de Jesús lo vivamos, lo practiquemos, para que le digamos: soy Señor, hoy he entendido que mi soberbia no me va a ayudar a vivir en unidad con mi pareja, no me va a ayudar a vivir en unidad con mi familia, no con mi iglesia ni en mi comunidad. Pero hoy entendí que la única manera de derribar esto es tomando tu modelo. Y que si yo quiero unidad en mi hogar, quiero unidad en mi familia, primero tengo que ser humilde. Y la humildad no se va de la mano con el orgullo y la soberbia. Tiene que ser quebrantado, tiene que ser derribado. Muchos problemas de nuestra vida es porque no hemos dejado que el Señor quebrante nuestro orgullo, quebrante nuestra soberbia, que el Señor quebrante nuestro yo. Pero el Señor tiene poder para quebrantar y transformar nuestro carácter. ¿Cuántos le queremos decir hoy: Señor, tú dejaste tu posición y tu comodidad para venir a mí? Hoy yo quiero también dejar mi posición y mi comodidad para alcanzar a los que todavía no te conocen, para llevarle esa palabra a los que no te conocen. Pero si yo no soy ese modelo de madurez, no va a ser fácil contagiar a otros con este mensaje. Por eso hoy, Señor, yo quiero rendir mi vida y entregarla completamente. Y hoy te rindo mi orgullo, hoy te rindo mi soberbia, hoy te rindo, Señor, delante de ti toda mi altivez. Yo le invito, si usted tiene el deseo en su corazón, póngase de pie ahí donde está y dígaselo: Señor, hoy estoy aquí
para rendir esas áreas de mi vida que no me han dejado reflejar tu gloria. Hoy estoy aquí para rendir delante de ti, oh Dios, todo mi carácter. Dame la templanza que necesito. Dame, Señor, esa humildad que habitó en Cristo Jesús y que yo solo puedo tener a través de una vida llena del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. No queremos más una doble vida. Hoy queremos erradicar de nosotros toda altivez, todo orgullo, toda soberbia, toda murmuración. Hoy queremos erradicar de nuestra vida todo aquello que obstruye que el carácter tuyo fluya a través de cada uno de nosotros. Y hoy venimos ante ti para rendirlos, Señor.